bienvenidos a otro programa de Seamos Derechos y Humanos. Ya es lunes, ya estamos en casa otra vez, porque si se acuerdan la semana pasada estuvimos grabando con Ger desde su casa y nos da mucho gusto siempre que Ger pueda colaborar con nosotros. Nuevamente tenemos a Fanny como conductora, bienvenida. Muchas gracias otra vez por haber estado aquí. ¿Por haber estado aquí? Bueno, por estar aquí de nuevo. ¿Otra vez? Ok, bueno, ella agradece lo que ella quiere. Yo no te voy a decir que agradecer, mira, cada quien es libre. Y nuestro invitado del día de hoy es Héctor Villafranco. Gracias, buenas noches. Es el presidente del Director. Director, mira, luego por qué lo van a correr, que ya no, que... de la organización Actúa DF. Así es, buenas noches. Y bueno, sabemos que ser presidente, director, pues todo siempre tiene una responsabilidad. Pero antes de que nos cuentes qué es Actúa, nos gustaría mucho saber quién es Héctor Villafranco. Ok, bueno, soy ciudadano de la Ciudad de México, es algo importante porque es parte de lo que nos inspiró a trabajar en Actúa, el cariño que le tenemos a la Ciudad de México. Y entonces, bueno, soy maestro en políticas públicas, egresado de la UAM Xochimilco y de la Universidad de Chile. Muy colegas aquí, ¿no? Claro, por supuesto. Política y gestión social. De la licenciatura de Política y Gestión Social. Y bueno, he sido activista y he trabajado como burócrata también en el gobierno y en la academia. Y desde, pues, desde la experiencia básicamente de la universidad, surgió la inquietud de trabajar en un modelo, particularmente con los compañeros con los que iniciamos esto, fue trabajar en un modelo de intervención que inspirara la participación ciudadana, que ampliara la participación ciudadana, pero con un enfoque de derechos humanos todo el tiempo. Es decir, nos encanta. No solo es participación ciudadana tipo INE de ve y vota. De hecho, parte de un eslogan que creamos hace unos años con una campaña era de la participación no termina con la elección. Okay. Como ciudadanos tenemos que hacer mucho más constantemente todo el tiempo. Entonces, a partir de este enfoque de derechos humanos y de unos enfoques ahí metodológicos de investigación, acción participativa, es como se fue desarrollando Actúa. Y en el mismo sentido, mi propia experiencia profesional ha ido siempre como nutriendo la idea de consolidar el proyecto. Del cual ya cumplimos justo hace como 20 días, un mes, un mes, cuatro años. Y pues bueno, eso es básicamente. ¿Años? Cumplimos 4 años ya también como organización. Invitado al pastel de la semana pasada. Ya también como organización de la sociedad civil formalmente, es decir, ser donataria y todo este proceso. Como proyecto, como colectivo, llevamos un promedio de 10 años, 11 años más o menos trabajando ya como grupo, con ya objetivos y tareas y acciones particulares. Y bueno, y entonces, ¿cuándo es cuando llega el nacimiento de Actúa DF? Actúa nace a partir del proceso de elección, de las elecciones de 2012, en que varios amigos habíamos estado participando en diferentes espacios de participación ciudadana, no en términos políticos, nosotros estamos como muy alejados de cualquier idea de la política tradicional, es decir, de partidista y todo ese tipo de cosas. Entonces, se dio la coyuntura de que varios de nosotros habíamos estado cambiando de trabajo, teníamos ahí algunas iniciativas y fue como ya se consolidó como Actúa DF. Como colectivo fue una experiencia bien chistosa porque ya varios amigos en la universidad, en los primeros trimestres de la universidad, habíamos estado trabajando sobre proyectos específicos. En la UAM Xochimilco a diferencia de muchas otras licenciaturas. Vuelvo a recalcar, UAM Xochimilco. Sí, o sea, Xochimilco. Lo que tenemos que hacer es, cada trimestre tenemos que hacer una tesina. Entonces, esta tesina, la cara de Fanny, que lo vive todavía trimestre a trimestre, tenemos que hacer una tesina y entonces, en este proceso, al menos para mí fue muy enriquecedor en términos de colaborar con diferentes disciplinas, con compañeros que iban en otras disciplinas, que tenían otras ideas, otro contexto sociohistórico y cultural hacia atrás completamente diferente al mío. Y fue muy interesante que con ellos empezamos a pensar como en este modelito, ¿no? Y entonces, en aquellos años de la universidad, ahora está muy cambiada, donde está Fanny, ahí sigue habiendo un parque, pero ahora ya está muy arregladito. Y en aquellos momentos, literal, era un lote baldío casi dentro de la universidad, el Jardín Zapata, y lo que hacíamos ahí los compañeros era, cada viernes llevábamos una bocina o llevábamos cafecito y galletas y cosas por el estilo, y alguien iba y tocaba trova o recitaba poesía o cosas culturales. ¡Qué románticos! Y pues poco a poco se iba juntando más gente en el parque,
Y lo hacíamos ya, o sea, ya con autorización de las autoridades de la universidad, universitarias, colaborábamos con otros compañeros de Ciencias Políticas de la UNAM, con otros compañeros del TEC o de la Ibero, y entonces lo que sucedió fue que, bueno, el espacio fue creciendo, y un día llega el amigo del amigo del amigo, y nos da una hoja, literal, una fotocopia de papel de un periódico con una convocatoria a unos recursos públicos para darle continuidad al proyecto. Y entonces lo que sucedió a partir de eso fue que pues dijimos, vamos a entrarle. Nos dio así la fotocopia y era para participar en una convocatoria que se llamaba Noviv, de una organización holandesa que hasta la fecha existe. Y fue la primera vez que en la Ciudad de México, junto con el gobierno en ese momento también recién electo, se generó un programa que hasta la fecha existe que se llama Coinversión, que maneja una dirección ahí en la Secretaría de Desarrollo Social. Total, con los amigos muy emocionados empezamos a hacer el proyecto, a meterlo en los formatos necesarios, hasta que nos enteramos que teníamos que hacer una asociación civil y nosotros no teníamos ni siquiera idea de por dónde qué empezar, se trataba, qué se hacía, ni qué quién la papelito hacía, de dónde ibas a comprarla, o qué. Literal, no teníamos absoluta idea. Cuando nos entregan la otra, pues nos enteramos del resto de la convocatoria, o sea, fue una novatada tremenda. 3 semanas después, total, el proyecto ya no pudo entrar y siempre se quedó ahí como la cosquillita. Y a partir de eso, cada uno, pues estuvimos en diferentes espacios, y continuamos como nuestra carrera profesional, pero siempre reuniéndonos para trabajar en proyectos muy específicos, ya sea por iniciativa propia, o que nos invitaban a desarrollar algunas cosas. Entonces fue como pudimos estar dándole vida a Actúa y al colectivo de organizaciones con las que trabajamos, varios de nosotros. Bueno, y nos comentas que estás enfocado, o bueno, inició más o menos con el tema de participación ciudadana, ¿no? Con un enfoque de derechos humanos. ¿Ese fue el único tema o vieron No, más? esa es la parte, digamos, sustancial o metodológica de... Lo que creemos en Actúa es que el cambio en términos comunitarios, es decir, el cambio que tú puedes hacer en tu comunidad, en tu colonia, en tu delegación, en tu ciudad, país, planeta, de manera global, surge a partir de las acciones que cada uno de nosotros desarrollamos. Es decir, una visión integral del desarrollo. Por ahí hay autores que mencionan más que el desarrollo es como una cuestión de bienestar. Por ejemplo, Martin Seligman, que dice, ok, no nada más porque tengas un empleo y tengas un ingreso de tanto y tanto, vas a tener ya un buen nivel de vida, ¿no? Necesitas recreación, necesitas salud, necesitas educación, necesitas cultura. Que muchas veces todo eso se olvida, ¿no? Y Y todo siempre eso se vemos la queda... parte económica de todas las cosas. Exactamente. Y entonces, a partir de ahí es como nosotros hemos querido intervenir en las comunidades o en los grupos que hemos estado, con los que hemos estado trabajando, en hacer ese enfoque desde los derechos humanos, es decir, derecho a la cultura, derecho a una casa, derecho al trabajo, derecho a la alimentación, a la recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí tenemos varios proyectos que hemos estado trabajando, cuestiones de género y diversidad sexual son importantes en la organización. Hay un equipo de trabajo que se dedica a eso. Hemos hecho investigaciones, investigaciones serias junto con la Universidad Pedagógica Nacional, con el COPRED. Entonces hemos estado trabajando, por ejemplo, en esa área de género, masculinidades y diversidad sexual. Otra de las áreas es esta de participación ciudadana en términos de rescate de espacios públicos. Entonces hemos trabajado con diversas colonias, sobre todo el oriente de la Ciudad de México, en la que la gente, invitándola y ha sido en verdad una respuesta muy, muy extraña, porque a diferencia de trabajar, como les decíamos, como los grupos políticos de la clientela de ven, te doy la despensa y te doy un algo a cambio de que vengas, qué sé yo. Nosotros lo que hacemos es Que literal casi no pasa. llegar, ubicar un espacio, por ejemplo, camellones, es como de las cosas que a veces hacemos. Ubicamos el espacio, ubicamos calles que de pronto no son transitadas y que sucede mucho en el oriente, de que de pronto van y tiran basura y son basureros permanentes. Lo que hacemos es literal, nosotros tener la iniciativa con los voluntarios, las y los voluntarios que participan con nosotros, empezar a limpiar, empezar a hacer cosas, empezar a hacer eventos culturales, y poco a poco la gente empieza a llegar al lugar. Y entonces, a partir de que tú les ofrezcas un espacio de recreación, cambia la concepción del mismo, y entonces ahí ya los invitamos como actividades concretas, así de, no sé, el próximo domingo, además de haber un concierto, vamos a hacer talleres de huertos, ¿no? Y entonces en algunos camellones hemos instalado huertos que la gente cuida, que la misma gente de pronto llega con sus macetitas y está con los abuelitos con los niños. Ay,
Y bueno, la participación se da y ya después nosotros incluso abandonamos, es decir, no abandonamos, dejamos el espacio y la gente le empieza a dar seguimiento, es decir, hasta la fecha tenemos ahí ubicados 4 o 5 puntos de los que hemos intervenido que la gente sigue por propia iniciativa cuidándolos, dándoles mantenimiento y eso, la verdad, ¿Rindiéndoles cuentas o ya ellos porque adoptaron como el programa y ellos ya adoptan ellos el se programa encargan totalmente? Exactamente. Okay. Para nosotros es importante, por eso decía, no los abandonamos, fue una mala palabra que dije, darle seguimiento nada más respecto a que sigan y de pronto si hay como que se abandona un poco, tratar de retomarlo y no perder lo que ya se avanzó. Y entonces en ese sentido te digo, llevamos como, o sea, no puedo decirte, ya recuperamos 20,000 cosas, pero sí espacios muy, muy concretos que en verdad la situación antes de que nosotros llegáramos a intervenir eran completos basureros y bastante desagradables y ahorita está padre que la gente lo siga. Bueno, y además de que, o sea, nos comentas de que estaban sucios y todo, también son lugares susceptibles a vandalismo, ¿no? Claro, obviamente nuestra población objetivo no son las colonias más acomodadas, es decir, no trabajamos mucho en Benito Juárez o determinadas áreas de Coyoacán, Miguel Hidalgo. Trabajamos sobre todo en la Ciudad de México, concretamente en la zona oriente, Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco. En el resto del país tenemos en varias actividades, en Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Tabasco, en comunidades marginadas casi. O sea, más allá de que se actúa DF y ya actúa República Mexicana. Así es. Así es. Solo que pues no le podemos el nombre se pues, quedó por el de DF, incluso pues ahora ya ni siquiera es DF. Ahora ya ni siquiera es DF. Para empezar, amigos, recuerden que ya somos Ciudad de México. Exactamente, ahora ya ni siquiera es DF, pero bueno, ya será un proceso que tendremos que cambiar un poco más adelante. A mí se me olvida, también. Ahora ya nosotros ya siempre decimos actúa y ya con eso se queda pues para... Pero bueno, es para papeleo, mejorar ¿no? Exacto. Muy bien. Y bueno, y cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos que tienen ahorita con más fuerza? Ok, desde el año pasado estamos trabajando muy fuerte a partir de los sismos de septiembre, por iniciativa de los colectivos con los que ya trabajamos de voluntarios. Por ejemplo, parte de esos colectivos son bandas de rock y reggae y ska que de manera continua nos están apoyando con los programas justamente culturales. Lo que nos decías, ¿no? Que llevas los conciertos. Los conciertos, exactamente. Okay. Ellos mismos, por iniciativa de ellos, de pronto, cuando sucedió el sismo de septiembre, pues se comunicaron con nosotros así de, oigan, hay que hacer algo, nosotros armamos el concierto, ustedes nos ayudan con las gestiones y teníamos un concierto programado para el 22 de septiembre, si mal no recuerdo. Entonces sucede ese sismo de Oaxaca, el del 7 de septiembre, se hace la iniciativa, ya teníamos permisos, ya teníamos todo gestionado, cuando sucede el sismo de aquí de la Ciudad de México el 19, y posteriormente en Oaxaca vuelve a temblar el 23, pero nosotros a partir del 19, a mí me tocó, yo estaba muy cerquita de aquí del estudio en el Hospital 20 de Noviembre, y bueno, para mí el susto fue mayúsculo, y bueno, llegamos a la casa, de pronto ya empezó a llegar gente a solicitarnos que si podían ayudar a donarnos, y en menos de 4 días, la casa, mi casa que está al lado de la oficina literal, la casa, oficina y todo era un centro de acopio de 3 pisos y no cabía nada. Lo supimos, ¿no? Y justamente, pues, por azares del destino pudimos apoyarlos de alguna forma, ¿no? Y que justamente hay que hacer mención. Nosotros en programas anteriores, pues primero tuvimos un programa en el que hicimos como las personas que habían ayudado directamente. Y antes de eso fue muy curioso porque nosotros, pues, cuando planeamos un programa, pues lo hacemos con anticipación, ¿no? Los invitados les llamamos desde antes para ver agendas y todo esto. Y vino también Techo México, ¿no? Y entre la invitación y que daba el día lunes el programa, se dio otro sismo. Entonces, pues fue como, pues ya le vamos a tener que dar duro ahí. Y pues nos gusta mucho que después de 6 meses tú vengas y nos digas, oye, es que seguimos en este programa del sismo y que se sigue dando seguimiento, porque tal vez todos aquí podemos ver que seguimos con nuestras vidas normales, pero realmente para toda la gente no es así, desgraciadamente, y que lo podemos ver desde Tlalpan hasta Oaxaca, que las cosas no han cambiado y que todavía pues hay un sentimiento y hay una herida abierta. Entonces, es muy padre que 6 meses después vengas tú y nos digas, y seguimos súper contentos con nuestro programa y le seguimos echando un buen de ganas. Sí, ahorita les contamos bastante más al respecto. Y también sobre esto, o sea, vinieron de Dragones,
que también apoyaron con ustedes y les dieron. ¿no? Claro. Sí. Ajá. Y vinieron como yo creo que como por abril del año pasado, pero los entrevistamos de otra cosa, ¿no? Completamente diferente, pero podemos ver cómo ya todos nos hemos ido encadenando para una labor, ¿no? Así que es. es nuestro México. Y pues, antes de seguir conociendo los programas de Héctor y de Actúa, vamos a ir a un corte comercial. Mejor cortamos desde aquí para que después cuando nos empieces a contar no te dejemos a la mitad. Perfecto. Entonces, por favor, no se vayan, no se muevan. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Amigos, qué bueno que no se movieron y nos siguen acompañando. Y aunque atrás me estén molestando, me estén haciendo burla, mira, yo estoy muy contenta de estar aquí como cada lunes. Entonces, mira, voy a ser ciega a sus comentarios. Ciega a sus comentarios. Sorda a sus comentarios y a sus críticas. Pero ahora sí, Héctor, cuéntanos lo que nos sabes sobre el tema de Oaxaca, cuál es su proyecto. Pues te contaba que en estos primeros días de las primeras semanas del sismo, pues la ayuda fue abrumadora. En verdad no podría describirlo de otra manera. Sobrepasó la ayuda realmente. Sobrepasó, era un momento en que las personas que estamos como más involucrados, mis compañeros que dirigimos la organización, nos turnábamos literal para dormir porque no había días en los que ni siquiera dormíamos. Era de, es que a las 5 de la mañana, es que va a llegarles una camioneta con ayuda y... O sea, ya literal ya no podíamos decir que no, era pues, ok, está bien en lo que llega. ¿Ahora dónde lo meto? Y entonces dormíamos por ratos. Me consta. Porque era la ayuda, en serio, era las 24 horas del día, al menos durante las primeras 3 semanas. Y entonces, esas primeras 3 semanas, lo que hicimos también de manera muy horizontal, muy democrática, fue junto con el colectivo de organizaciones y de los grupos que nos empezaron a llegar, hicimos como un colectivo tal cual, y pues era como a voto de qué hacemos con la ayuda, ¿no? Entonces establecimos ahí primero criterios para romper un poco lo que se estaba haciendo y que todo el mundo comentaba es de que no llega la ayuda, con qué criterios la dan, a dónde se manda. La ayuda para la casa del que está en el centro de acopio. O de los de Morelos y qué sé yo, ¿no? Entonces los criterios que establecimos fue primero llevarla a lugares en los que supiéramos que se necesitaba. Porque obviamente los primeros 1 o 2 días, los primeros días, empezamos a los centros de acopio en la Ciudad de México, pues literal, en la calle donde está la casa y la oficina. Se cayó un edificio a menos de 200 metros. O sea, alrededor tuvimos bastantes afectaciones y pues de inmediato fue lo primero que hicimos. Pero a partir de, ya en la Ciudad de México ya nos dicen que ya no se necesita la ayuda, ¿qué hacemos? Entonces, las decisiones que se tomaron fue priorizar municipios o zonas de Morelos, Puebla, Estado de México, que se requiriera la ayuda de manera real y urgente. Entonces, la primera salida que tuvimos, nos ayudó una empresa de transportes en las primeras semanas y nos llevó a Morelos, ¿no? Entonces fuimos a Morelos. Desafortunadamente vivimos lo que se decía en las noticias, es decir, el gobierno tratando de quitarnos la ayuda, ¿de verdad? Diferentes actores políticos ahí de bastante desagradables amenazándonos, etcétera, cosas fuertes. Pero después de la misma gente que llegó, nos enteramos que en Oaxaca había pasado ya el 23 y que había caído todavía más. En las noticias que veíamos en televisión no pasaba nada. No sé si ustedes recuerden, pero todo se centraba en la Ciudad de México, en Morelos, y ya nadie nos decía nada de Oaxaca. Y aparte, o sea, de la Ciudad de México, ciertas partes, ciertas ¿no? O sea, zonas. Y que ya de repente te ibas en el coche y ya tiempo después y te decías... Claro, la eso Frida no salió. Sofía y payasadas de eso era lo único que salía en televisión, ¿se acuerdan? Ajá, sí, pero por ejemplo, de las zonas afectadas, o sea, como que sí sabías dónde y así, pero de repente tú ibas ya un mes después y veías que en ciertos lugares... también se había visto súper afectado y las noticias nunca había salido, ¿no? Justo. Y entonces, lo que sucedió a partir del sismo del 23 es que Oaxaca se terminó de caer, sobre todo la zona del Istmo, y digo, se terminó de caer porque en verdad nosotros que la visitamos a los pocos días, era demoledor. O sea, la verdad para mí fue una experiencia tremenda porque tú visitabas las calles, por ejemplo, de Juchitán, y o sea, en la calle, pon tú, habrá 20 casas, 10 de cada lado, quedaba una en pie, ¿no? Una en pie. Todo lo demás estaba tirado, la gente viviendo en la calle, sin nada, se te acercaban de manera desesperada, ¿no? Y aún no, o sea, porque yo tengo conocidos que viven ahí y dicen que, o sea, que desde que fue el temblor de septiembre, el primero, el que no me acuerdo qué día fue el 2. El 7 de septiembre el 7 y de después septiembre, el 23. Empezaron a vivir como en la calle, de que ya sus casas se estaban cayendo y que justamente hace como un mes les habían reconstruido, pues no sé, ciertas habitaciones para poder regresar a su casa y en eso se les daña la cocina y les dijeron no, o sea, pero la cocina era como el centro y entonces, o sea, ya estamos hablando de marzo, febrero. Entonces, o sea, sabemos que nunca deja de temblar, ¿no? A lo mejor en la Ciudad de México ya no lo sentimos porque no llegan, pero donde es el epicentro, pues sigue afectando demasiado. Ahí siguen temblando. Y exactamente, constante. y los movimientos siguen muy constantes. Entonces, pues ya, o sea, simplemente no pueden regresar a su casa y les dijeron lo mejor es tirar completamente todo y volver a reconstruir.
Además de que, bueno, es importante destacar que Oaxaca, como ya sabemos, es el segundo estado más pobre de todo. Es el primer lugar. Ocupa ya el último informe del Coneval, bueno. ocupa el primer lugar de pobreza. Entonces, obviamente, pues, o sea, si ya tenían como un estado de pobreza, este temblor, bueno, este sismo afectó, pues, gravemente, ¿no? O sea, eso como hizo más pobres a los que ya eran pobres, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, lo que sucedió, digamos, en la parte cronológica fue que llegamos a Oaxaca, llevamos ya en esa ocasión como 15 toneladas. En total juntamos 60 toneladas de ayuda durante todo el proceso. ¿El proceso como cuánto duró? ¿Las 3 como semanas que un mes y medio más o menos en que la ayuda fue fluida, constante. Entre empresas, entre gente de a pie, o sea, hubo casos en que viejitas, así como pues no sé de dónde venían, pero algunas nos contaban que venían de Texcoco, de Tláhuac, y viejitas de forma muy humilde llevaban cosas a ayudarnos, lo cual nos partía el alma, la verdad. O incluso empacar, ¿no? O sea, si no tenían empacar, nada, por ejemplo, pues estaban ahí. había un grupo de señoras... y que aparte les quedaba lejos, ¿no? Si es en la oficina. Adultas mayores, literal, las señoras que yo creo que rondarían los 70 años, un promedio, todos los días, durante 4 o 5 semanas estuvieron de manera constante, todos los días, en verdad, todos los días, empacando y diciendo, bueno, no puedo ayudar más que venir a empacar, porque lo que hacíamos era separar todo, registrar todo. Hubo un conteo muy exhaustivo de todo lo que se nos donó, precisamente para tener el segundo criterio, que era como transparencia en dónde hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando cumplimos estos criterios, decidimos ir a Oaxaca, hacia la zona del Istmo, y en verdad, como les decía, fue dramático. Pero, por otra parte, fue muy entusiasta el asunto porque de inmediato vimos que la gente empezaba a hacer justo lo que nosotros queremos que se haga, ¿no? En términos de participación. Nos encontramos con grupos, por ejemplo, de Muxes en el municipio de Tlacotepec, que es un municipio hacia el norte de Juchitán, en el que un grupo de jóvenes Muxes pues fueron como 12 personas más o menos. Primero, en el primer sismo, decidieron ayudarle a la gente de Ixtepec, que es el municipio más cercano a ellos, como a 30, 40 minutos, y les llevaban de comer. Hacia el sismo del 23 se cae, Tlacotepec tiene muchos daños, y entonces ellos de su propio dinero, de lo que lograban recolectar, empezaron a montar una cocina para alimentar a todas las personas de su pueblo. Y digo a todas las, en promedio 200 familias diario. Entonces, esas experiencias que nos topamos en este primer viaje nos ayudaron a establecer como estas relaciones con estos grupos, y a partir de ahí toda la demás ayuda se les destinó ya de manera mucho más estratégica a ellos. Sí, porque primero hay que conocer el terreno para ver qué vas a hacer, ¿no? Exacto. Entonces, y pues aunque uno te quiera detener, como ya nos lo mencionaste, que fueron pues vivencias pues no buenas, ¿no? E incluso pues a lo mejor hasta dices, ¿qué estoy haciendo? No me voy a meter en más problemas por ayudar. Claro. ¿No? Pero pues creo que ver esto de que cómo la gente se va organizando y su participación y cómo puedes, sin conocerlo, pues crear una muy buena cadena de valor y de trabajo, pues vale la pena y súper gratificante. Claro. Y entonces, pues se formaron de manera formal grupos en Tlacotepec, que es en este municipio que les comentaba, en Juchitán, en Ixtepec y en San Blas. Y entonces son grupos con los que hemos seguido trabajando desde entonces. Ya hay 4 cocinas comunitarias formales, porque estas primeras que yo les cuento de cuando fuimos, eran cocinas en términos del grupo y del espacio en la calle. Es decir, este espacio improvisado, ¿no? La verdad nadie estaba esperando que temblara y que hubiera un terremoto de esta magnitud. Que montaban con tabiques y con leña y con los trastes que les quedó a la gente en sus casas que se cayeron. Entonces, con eso era con lo que alimentaban a los vecinos, a las mismas familias y a los vecinos. Entonces, les estuvimos mandando víveres durante el tiempo que siguió llegando la ayuda. Incluso todavía hasta la fecha, digo, mientras antes eran las 24 horas, ahorita es 1 vez, 2 veces a la semana, alguien todavía llega con cosas. Pues qué bueno. Esto mismo se les envía a los grupos allá, que siguen ayudando a las familias, porque como bien comentabas, a lo mejor ya no están los escombros en la calle, ya no es tan dramático, pero la gente sigue viviendo en las calles, las casas no están reconstruidas, la ayuda del gobierno, la que llegó, o sea, para no meternos en asuntos ahí más delicados o más de denuncia, la ayuda que llegó es insuficiente, total y completamente. Es decir, a las personas que les comprobaron que se les cayó el 100% de las casas, o sea, se te cayó todo, les daban 120,000 pesos.
para reconstruir una casa que a lo mejor era la casa de los abuelos, que era una casa bastante amplia, etcétera, etcétera. El gobierno pretende que la gente los reconstruya con 120,000 pesos y además de que la ayuda, o sea, estos 120,000 se tardaron en llegar o llegaron casualmente en tarjetas clonadas, todo eso que se ha ventilado a la prensa. Más allá de eso, por propia oferta y demanda del mercado, los materiales, el costo de los materiales se duplicó y hasta se triplicó en algunos casos, es decir, la grava, cemento, todo ese tipo de cosas, y hubo escasez, ¿no? Entonces, si no es por la falta del recurso, es por la falta del material o por la falta pues, de que subió, de que no alcanza, ¿no? Entonces, la ayuda es muy necesaria todavía. Pero más allá, nosotros en esto lo que hemos ido avanzando es, más allá de solo atender la tragedia o el momento, nos dimos cuenta de que se requiere muchísima más inversión en términos precisamente de la participación de la gente. Es decir, no nada más esperar que el gobierno vaya y les dé, porque eso seguramente no va a ocurrir. Es decir, Oaxaca, como lo decía Fanny hace un rato, según el Coneval, pasó del segundo lugar al primer lugar. Chiapas fue la que decreció la pobreza, pero aproximadamente... O a lo mejor justamente estos factores hacen que haya incrementado, ¿no? Yo creo que los datos del Coneval abarcan antes del sismo. Entonces, okay, vale. Más o menos visualicemos la imagen, que es un estado del cual de sus 570 municipios, el 69% está en extrema pobreza y el otro 30% en muy alta marginalidad. Es decir, básicamente 9 de cada 10 personas en Oaxaca viven debajo de la línea de pobreza. Y esto se refiere a la falta de oportunidades. Entonces, es más allá de solo reconstruir las casas, hay que reconstruir todo el tejido social que conforma a la sociedad oaxaqueña, particularmente la del Istmo de Tehuantepec, que es en donde estamos nosotros trabajando. Porque, bueno, por poner un dato, una de las serias afectaciones que tuvo ahorita la comunidad, hay comunidades como San Blas Atempa, cerca del municipio de Tehuantepec, que se dedican solo a la producción, o básicamente a la producción de totopos. Los totopos oaxaqueños, no sé si los conozcan, yo no los conocía. Son unas tortillas, bueno, unas tostadas, como de este tamaño. Hay unas redondas, hay unas que parecen más... Las tlayudas, no, esa es otra cosa. Tienen como 1000 variedades. Los hubieras traído estas son o redondas o como más largas, pero deliciosas. ¿Han probado las tostadas estas que venden en el súper de maíz? ¿Cómo se llaman? Sanísimas. Sí. ¿Esas? Sí. Haz de cuenta ese sabor, pero no procesado, natural, porque la forma en la que lo hacen es que ni siquiera son la cosa más dietética del mundo, ni siquiera utilizan grasa, entonces es con el maíz tradicional que utilizan en las comunidades, lo pegan en unas ollas de barro que adentro tienen la leña, entonces la olla es la que se calienta y a diferencia de hacer un comal, pegan en la olla, en el horno, la tortilla para hacer el totopo. El asunto es que la mayor parte de estos hornos, porque son unos hornos bastante grandes, se cayeron con el sismo, ¿no? Entonces, imagínate, las personas que se dedicaban a eso tenían un ingreso diario aproximadamente entre 150 y 200 pesos cuando mejor les iba. Ahorita sin eso no tiene ningún ingreso, no hay una forma de empleo. La mayor tasa de desempleo es en la zona y del empleo informal. Que es algo muy alarmante, ¿no? O sea, no solamente no tienen dónde vivir, sino tampoco tienen cómo trabajar, ¿no? Exacto, de cómo volver a retomar sus actividades diarias. Y es algo bien extraño porque los índices macroeconómicos del gobierno plantean otra cosa, por ejemplo. Plantean que en Oaxaca es el estado con mayor crecimiento y con mayor actividad económica, pero esto sucede porque en Oaxaca han llegado, sobre todo en esta zona, en los últimos años un montón de mineras que están explotando la tierra, que están explotando los recursos. Pero que es capital para otras personas, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con la comunidad que vive ahí. Entonces, están sucediendo estas cosas. Sí hay desarrollo, pero el desarrollo macroeconómico. La gente está completamente marginada de cualquier otro tipo de desarrollo hacia ellos. ¿Y ustedes se van a implicar, por ejemplo, en eso que nos estás contando de los hornos para los totopos? ¿Ustedes se van a implicar de alguna forma en ayudar? Sí, ahorita fíjate que estamos trabajando... el año pasado, en diciembre, tuvimos un convenio de colaboración con el Foro Consultivo Científico Tecnológico, que trabaja junto con el CONACYT, las universidades del país y las cámaras de comercio empresariales. Okay. En términos de innovación. Lo que hace el Foro Consultivo es generar espacios para la innovación y el encuentro de estos entes. Entonces, en conjunto estamos trabajando proyectos precisamente para poder incidir en las áreas que tengan que ver con la sustentabilidad alimentaria, que tengan que ver con el desarrollo comunitario para que la gente no cultiva.
para mí fue un shock así tremendo decir, estamos en Oaxaca, son comunidades indígenas, zapotecas, y no cultivan. Perdieron la tradición de hacerlo. Ok, pensé que tal vez la tierra no era No, lo hay. O sea, sí hay campos de cultivo, pero ya son como estos cultivos extensos, es decir, campos de piñas inmensos o campos de mango, qué sé yo. Pero la gente común, es decir, que podría tener su parcelita de maíz, de frijol, etcétera, ya no lo hace. Okay. No hay una cultura de conservación de la naturaleza ni del ecosistema en absoluto. Nadie recicla nada en absoluto. Así nada. Tú puedes ir y hay como muchísima basura y ahora a partir del sismo pues mayor. Entonces, la idea es generar cadenas productivas, cadenas de valor que puedan ayudarles a ellos a salir adelante más allá de la ayuda asistencial que se pueda dar. Y pues bueno, ya nos hicieron aquí que su movimiento de que ya tenemos que ir a corte comercial, entonces pues no nos queda de otra, amigos. Entonces, no se muevan, ahorita regresamos. Ahorita. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Reduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Jess, es que estábamos aquí chismorreando el video y nos dimos cuenta que hay mucha gente que conocemos. DDC, Fanny misma sale en el video ahí cargando y nos estaba contando. Pues sí, que bajó un tráiler con ella solita, bajó. Así nos estaba diciendo ahorita, yo bajé un tráiler yo sola de medicamentos. No. Sí, tuvimos muy buena ayuda de toda la sociedad. Sí, la verdad es que ver que las marcas se hayan involucrado, que todas las personas que a lo mejor en su vida se imaginaron que iban a estar haciendo esto, lo hayan hecho es muy gratificante. Sí, para todos. Por ejemplo, esta experiencia del tráiler, para todos nos tocó de pronto cargar y hacer cosas que jamás en la vida hemos hecho. No descarguen jamás un tráiler estando arriba. O sea, es decir, si vuelve a pasar y les toca el decidir y tienen chance de poder decir dónde quieren estar, no decidan estar arriba del tráiler. A David le tocó y es lo peor, en verdad. No nos levantábamos al siguiente día de donde pudiéramos estar, nos olía todo, es la muerte. Además, bueno, de esa experiencia tengo que contarles algo. Bueno, yo estuve presente, también David, que es mi novio. Saludos. Bueno, estuvimos los dos presentes y se suponía que ese día nos iba a llegar más gente. Y cuando llegamos a descargar el tráiler, pues había muy poquitas personas. También mi hermana estuvo. Saludos, Jaime. Lo bonito de ese día fue que, bueno, estuvo muy cansado, muy pesado, pero había niños lo descargamos en Iztapalapa. Había niños que veían por ahí, niños, o sea, que iban súper emocionados y súper, no sé, motivados para ayudándonos, diciendo, no, ¿qué más les ayudo? Y no sé qué. Y ellos estaban bajando los medicamentos, o sea, nos estaban ayudando como 5 niños de 10 años, 11, hasta de como de 6 años, estaban ahí ayudándonos. Yo creo que a todos nos tocó vivir que donde estuvimos ayudando, ver ese tipo de acciones que la verdad no te esperabas, ¿no? O sea, llenando despensas, clasificando, bajando trailers. Creo que todos hicimos de todo, hasta incluso, no sé, los escombros, ¿no? Ver cómo los niños a fuerzas querían ir y las autoridades, la Marina le decía, no, o sea, tú no, estás muy chiquito, no puedes cargar tanto, ¿no? Y el niño, sí, por favor, quiero. Y hasta como se les escapaban y así, hasta que pues también hay que ser responsables, ¿no? Y, o sea, sí puedes ayudar, pero bueno, ¿en qué parámetros puedes hacerlo, no? También no por querer ayudar vas a poner en riesgo a alguien más. Así es. Sí, ojalá y que esa iniciativa y fuerza de voluntad que tuvimos las y los mexicanos en septiembre nos durara todo el año. Ya pasaron 6 meses y vemos que ya se está perdiendo, ¿no? Para nosotros fue triste porque justo esta parte de la ayuda, por más que lo promocionábamos, se sigue necesitando como hasta la fecha, a la gente se le olvidó. Es decir, a la gente se le olvidó, como dices, Tlalpan, se le olvidó... Pues simplemente en la del Valle todavía hay un montón de edificios en Condesa, que están ahí a medio tirar y medio parados. Y pues no nada más a las autoridades, a nosotros mismos parece que se nos olvidó qué es lo que pasó. Y con todo y que nos lo recuerdan la tierra de manera seguida. Que ya sabemos actuar, ¿no? Y que, por ejemplo, nuestras generaciones que no vivieron un 85, pues ya tienes como una mentalidad muy diferente a la que teníamos antes del 19 de septiembre, pues... Se nos está olvidando, señores, hay que actuar siempre. Así es. Y bueno, entonces lo que les comentaba de Oaxaca es que la intención es reconstruir el tejido social, no nada más ayudarles en el sismo, sino ayudarles como a todo, de una manera como lo hacemos nosotros o lo queremos hacer nosotros un poco más integral, en generarles instrumentos de trabajo de acuerdo a su propia cultura, sus propias tradiciones, por ejemplo, estos hornos. Es muy importante. Poder rescatarlos, poder mejorarlos. Ahí en la Academia de Ingeniería, por ejemplo, vía el foro consultivo, está bastante involucrada para poder ayudarnos a generar hornos bastante más eficientes, porque además, pensemos que no se cayeron los hornos y que los tienen todavía y pueden producir sus totopos para vender 150 pesos al día. El problema es de que por ejemplo, la leña ahorita con el sismo y con las condiciones, de manera regular ellos gastan un promedio, nos comentaban, de 50 pesos diarios de leña. Entonces, pon tú que ganas 200, ya se te fue 50 pesos en leña. Y además de que la leña, pues obviamente están talando árboles, genera un impacto en su salud, el impacto ambiental, por supuesto, con el carbono, pero además en su salud es tremendo. Es decir, el estar respirando dióxido de carbono afecta a la salud de manera gravísima.
Y entonces lo que queremos hacer es generar, por ejemplo, hornos mucho más eficientes que puedan funcionar con energía eólica. En la zona del Istmo está la ventosa y hay vientos tremendos que en verdad nosotros cada que pasamos por esa zona vamos agarrados de las uñas, yo creo, de la camioneta o de donde podamos agarrarnos porque se siente muy feo la cantidad de viento que hay ahí. Entonces que puedan hacerlo con viento, con sol, que el sol de Oaxaca brilla en toda su magnitud. Entonces poder hacer más eficientes los hornos, poder generarles, por ejemplo, hay un montón de costuras. Las mujeres de Juchitán, además de ser de un carácter muy fuerte, son las que dirigen en realidad a la sociedad itzmeña, las mujeres, y las que aportan la mayor cantidad de ingreso a las familias. Se dedican mucho al bordado de los huipiles, estos vestidos tradicionales que son fantásticos, que llegan a alcanzar precios exorbitantes. Es decir, nos contaban que un huipil no iba a decir de lujo, pero es de gala, puede costar 50,000 pesos porque está bordado con hilo de oro, en verdad, y se tardan meses en una sola pieza. Y no solamente el costo, ¿no? Sino también, bueno, el costo de la mano de obra, ¿no? O sea, lo que tardaron en hacer eso. Exacto. Entonces, pero ahorita, por ejemplo, es una prenda tradicional que la producen las mujeres en Juchitán, la llevan vía coyotes e intermediarios a vender a los mercados. Los mercados ahorita se cayeron, entonces no hay ni dónde compren hilo, ni dónde vendan el producto. Y eso es como la realidad ahorita con el sismo, pero sin la realidad del sismo también es un mercado de autoconsumo. Es decir, tú a lo mejor haces el huipil que te va a comprar tu prima para la boda o algo por el estilo. Y esa prima le va a vender los totopos. Y así, no sale, ¿no? O sea, no sale de ahí. Lo que nosotros queremos hacer es... ni siquiera como para el turismo. Obviamente para el poco turismo, porque además no es una zona ampliamente turística. Bueno, esa zona de Oaxaca, Esa ¿no? zona de Oaxaca. Okay. Entonces, sí, a lo mejor saldrán algunos huipiles que se vayan y se vendan en la ciudad de Oaxaca o que se vendan en Huatulco y se vendan a 5 veces más el precio original. Pero esto, volvemos a lo mismo, no beneficia a los productores o a las productoras que lo están haciendo. Entonces, lo que queremos hacer, por ejemplo, y ahí vía también el foro consultivo, hay iniciativas de la Ibero. Por ejemplo, la Ibero quiere ayudarnos con 2 licenciaturas que tiene de diseño textil, precisamente, y diseño de modas, poder empezar a generar proyectos en los cuales a lo mejor sea el mismo proceso tradicional de bordado, pero a lo mejor con prendas nuevas que sean más fáciles de comercializar en la Ciudad de México, a lo mejor, no sé, bolsas, blusas. Y que incluso hemos visto que están tomando como auge, ¿no? Se están poniendo están tomando, exactamente. Y eso me alegra mucho. Hay que comprarlo mexicano. Lo importante aquí es respetar los derechos de las comunidades sobre las prendas. No nos vaya a pasar lo mismo que con Liverpool y sus muñequitas chinas, estas muñequitas mexicanas que de pronto sacó Liverpool. La nota salió hace unos meses, ¿se acuerdan? Ajá. De estas muñequitas de trapo que Liverpool estaba vendiendo en 500 pesos o no sé cuánto y que venían de China y las comunidades originarias que hacen esas muñequitas no recibían ni un solo peso, ¿no? Aquí precisamente es cuidar eso, que los derechos estén hacia las comunidades y que puedan explotar esos recursos. Bueno, entonces lo que ustedes quieren es no solamente ayudar, o sea, como volver a la situación que tenían, sino mejorar esta situación, exacto, ¿no? Sí, porque de lo contrario seguirían los mismos problemas, es decir, el próximo sismo sabemos que va a seguir temblando, eso claro. Es un hecho, ¿no? Y sobre no todo nada más ahí, ahorita, ¿no? Y sobre todo ahí, de hecho, todos los días, ahorita creo que se ha calmado un poco, bueno, ahorita con el nuevo sismo ya no, pero se había calmado un poco, pero las semanas, los meses que nosotros estuvimos yendo, es decir, noviembre, diciembre, que estuvimos en Oaxaca durante varias ocasiones, es de terror, no lo puedo describir de otra forma, los sismos a lo mejor no duran tanto como acá, o no son tan fuertes como acá, pero de pronto puedes estar acostado y sientes que te hacen así, pero lo peor del caso es que la tierra truena, entonces escuchas como un... y después te mueres, y ellos lo tienen diario. Exactamente. Pues bueno, el tiempo se nos está acabando, Héctor. No sé si quisieras aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para decirnos algo, compartirnos algo. Bueno, pues quisiera reiterar la invitación a que sigan apoyando a Oaxaca. Lo pueden hacer a través de nosotros, ActúaDF. Nos encuentran en Facebook, en Twitter o en la página web, actuadf.org. O pueden hacerlo, hay muchas otras organizaciones que están trabajando en la zona y la comunidad en verdad lo necesita. Oaxaca sigue destruida.
la mayor parte de gente sigue viviendo en la calle y como les decíamos, no nada más es el que tengan un hogar, a lo mejor a nosotros se nos complica como ciudadanos normales decir, ay, te voy a dar 100,000 pesos para que pongas otro cuarto, ¿no? No estamos en esa capacidad, pero sí a lo mejor en la capacidad de poder seguir enviando víveres, poder seguir enviando ayuda o a través de estas organizaciones poder donar un poco para que la gente pueda seguir adelante. Si quisiéramos mandar víveres, ¿a dónde los mandamos? El centro de acopio está en Yacatas 508, calle Yacatas 508 porque hay 2 Yacatas, entonces calle Yacatas 508, casi esquina San Borja, en Colonia Narvarte Poniente. Ok, perfecto. Pues lamentablemente allá arriba ya dice fin, entonces tenemos que despedirnos y esperamos que dentro de un año puedas venir y decirnos, estos son nuestros avances, así como ya nos dijiste, ya tenemos 4 comedores comunitarios, nos puedas decir, ya pudimos ayudar en esto, esto, esto y en esto y en esto, pero Así seguimos será. necesitando su ayuda. Entonces, pues bueno, sabes que esta es tu casa y nos dio mucho gusto que nos acompañaras. Muchísimas Muchas gracias por la gracias. invitación, gracias Muchas por la invitación, chicas. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana, así que por favor,